Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Raquel Rodríguez Pérez. Yo soy alumna del Instituto Tecnológico de Tijuana. Mi número de control es el 15210929 y el profesor a cargo es el profesor Juan Morales. Esta actividad este video es para acreditar lo que es regularización de la unidad número 3 y el tema de esta unidad serían análisis de varianza de un factor. Estaremos viendo los análisis de varianza, pero en este caso de un factor. Y nos vamos con las definiciones. Los métodos del análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. 1. La distribución F no es simétrica. 2. Los valores de F no pueden ser negativos. El método del análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba las hipótesis de que 3 o más medias poblacionales son iguales, nos habla de la hipótesis nula y de la hipótesis alterna. Un valor P pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medidas. La hipótesis nula nos dice que son iguales. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Se rechaza la hipótesis nula. Con un valor P grande como 1 mayor que 0.05, no se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medidas. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de 3 o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Los requisitos para los análisis de varianza son: 1. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. 2. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. 3. Las muestras son aleatorias, simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. 5. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Ejemplo, mediciones de desaceleración del pecho. Bueno, aquí viene un ejemplo, pero nosotros nos vamos a ir a este ejercicio de análisis de varianza que nos dice cantidades de voltaje. En el conjunto de datos 13 del apéndice B se listan las cantidades de voltaje, yo las tengo en mi mitad, de la electricidad suministrada directamente a la casa del autor, de un generador Generac independiente y de un alimentador de electricidad ininterrumpida conectado al suministro eléctrico de la casa del autor. A continuación se presentan los resultados del análisis de varianza obtenidos por medio del programa JMP. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los 3 suministros de electricidad tienen la misma media de voltaje. Se puede esperar que los aparatos eléctricos se comporten de la misma forma cuando reciben alimentación de las 3 fuentes diferentes de electricidad. Yo tengo ya aquí en mi mitad, tengo todos los datos. ¿Qué es lo que primero vamos a hacer? Nos vamos a meter a estadística, nos vamos a meter a ANOVA y nos vamos a realizar la prueba de igualdad de varianzas. Nos metemos aquí, lo vamos a hacer esto primero porque si son muy diferentes no vamos a poder hacer el análisis. Entonces nos metemos aquí le vamos a poner en columnas separadas y aquí en las respuestas vamos a seleccionar los 3, casa, generador y el dispositivo. Vamos a aceptar y como podemos ver, en cuanto a las comparaciones múltiples, el valor P es 0.275 y la prueba del EBN, el valor P es más elevado, 0.938. Si los intervalos no se sobreponen, la desviación estándar correspondiente son significativamente
diferentes. Esta es la prueba de igualdad de varianzas. Múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar con un nivel de significancia de 0.05. Como podemos ver, no se ven tan diferentes. Así que vamos a continuar. Aquí vemos la desviación estándar. Así que vamos a continuar entonces. Como podemos ver, hay dos valores P altos. Ninguno de los dos es igual a 0.5 o menos. Así que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que dice que las varianzas son iguales, pero tampoco podemos rechazar que las varianzas son iguales, pero tampoco que son diferentes. Así que nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a ANOVA y vamos a utilizar un solo factor. Aquí le vamos a poner los datos de respuesta. Es una columna para todos los niveles, la vamos a poner columnas separadas. En las respuestas vamos a agarrar los 3 y aquí en las gráficas la vamos a poner, vamos a opciones, el nivel de confianza está en 95%, comparaciones, vamos a seleccionar los 3. Vamos a aceptar y las gráficas le vamos a poner 3 en 1. Entonces aceptamos y nos va a generar ya un montón de tablitas que las vamos a ir analizando y ahorita analizamos el pergamino. Esta es la gráfica de residuos para casa. Como podemos ver, aquí vemos la gráfica de probabilidad normal. Aquí vemos versus el ajuste. Aquí podemos ver el histograma. En esta gráfica de intervalos se puede ver lo que es la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. En esta media de nivel, media de control para casa, aquí vemos lo que es el generador, el dispositivo. Si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes significativamente diferente de la media de control. Aquí está el de Fisher. Si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Como podemos ver, en estas dos no contienen al 0, pero esta sí. En la del Dunet, esta contiene el 0 y esta no. Si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Como podemos ver, este no contiene el 0. Nos vamos a ir ahora con el pergamino. El método nos dice la hipótesis nula que todas las medias son iguales. Y la hipótesis alterna nos dice que no todas las medias son iguales. Esto lo vamos a hacer a un nivel de significancia del 0.05. Aquí vemos la información del factor y aquí en el análisis de varianza podemos ver el factor, el error y el total. Aquí vemos el valor P, que es menor que 0.05. Así que rechazamos la hipótesis nula. Aquí un resumen del modelo. Aquí un resumen del modelo, vemos lo que es la desviación estándar, vemos el R cuadrado ajustado, este es el porcentaje atribuible a la varianza de un valor medible por 3 diferentes categorías, que en este caso fue la casa, generador, dispositivo. No estoy grabando, ¿no? Vamos, vete. ¿Qué pasa? Pásale, más, estoy grabando. Ya no. Y vamos a continuar con el video.
Vamos a analizar ahora las comparaciones en parejas de Tukey, el generador, y nos dice las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Como podemos ver, ninguna de estas comparte una letra, así que son significativamente diferentes. Bueno, la casa y el dispositivo comparten lo que es la B, pero el generador no. Por eso un nivel de confianza del 95%. Aquí en las comparaciones en parejas de Fisher, las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Dice, las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes de la media del nivel de control. El generador, como podemos ver, no está etiquetada con la letra A, así es que es significativamente diferente de la media del nivel de control. En este ejercicio, como podemos ver, nos salieron resultados. Aquí en el generador podemos ver que es significativamente diferente. Eso con la comparación en parejas de Fisher, al igual que en la información utilizando el método de Tukey, también nos sale diferente el generador. Y al igual que en el de Dunet, comparaciones múltiples. Entonces, ante la respuesta de esta, como podemos ver, no tienen el mismo voltaje. No tiene el mismo voltaje, el generador es el que tiene diferencias. Y así terminamos este ejercicio. Vamos a continuar con este es el ejercicio 12, titulado Lesión del fémur en un choque de automóvil. A continuación se presentan las cargas medidas en libras sobre el fémur izquierdo en maniquís para pruebas de choque utilizados en los mismos automóviles del problema del capítulo. Utilicé un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Entonces, ya tengo los datos yo aquí en militar. Primero vamos a hacer lo que es, vamos a meter a estadística, después a ANOVA y vamos a hacer la prueba de igualdad de varianzas. Recordemos que si son muy diferentes no se puede hacer el análisis. Aquí le vamos a poner columnas separadas, en respuesta vamos a agarrar los tres compactos. Vamos a agarrar los tres compactos, medianos y grandes. Vamos a aceptar. Vamos a ver qué nos arroja la tabla. Recordemos que si son muy diferentes no se puede hacer el análisis. Como podemos aquí no se ven tan diferentes. Las comparaciones múltiples en el valor P es de 0.691 y en el de prueba del EBN es 0.526. Dos valores P altos. Recordemos que cuando no es igual a 0.5 o menos no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que dice que las varianzas son iguales. Así que no rechazamos que las varianzas son iguales, pero tampoco que son diferentes. Entonces vamos a empezar con el ejercicio. Nos metemos a estadística, ANOVA, un solo factor. Estamos en un solo factor. Y le ponemos separadas, compactos, medianos y grandes. Aquí en las opciones ya está. En cuanto a las comparaciones, vamos a agarrar todas. Aquí en las gráficas vamos a poner 3 en 1. Aceptamos. Y ya nos va a arrojar unas tablas y nos va a arrojar también el pergamino que vamos a ir analizando. Gráficas de residuos para compactos, medianos y grandes. La gráfica de probabilidad normal versus ajustes. Aquí podemos ver el histograma. Esta es la gráfica de intervalos con nivel de confianza del 95% para la media.
Nos dice que la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. Aquí dice, si un intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Aquí podemos ver que las 3 tienen 0 como cota, así que van a ser significativamente diferentes. Si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes significativamente diferentes es significativamente diferente de la media de control. Aquí vemos medianos compactos, grandes compactos. Aquí en la de Fisher nos dice si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. No contiene 0. Todas contienen 0. Aquí vemos la prueba de Tukey y nos dice que si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Vamos a analizarlo. La hipótesis nula nos dice que todas las medias son iguales. La hipótesis alterna nos dice que no todas las medias son iguales y esto a un nivel de significancia, como podemos ver, de 0.05. Aquí vemos la información del factor. En cuanto al análisis de varianza, tenemos el factor, el error, el total, el valor F y vemos el valor P. El valor P que es mayor a 0.05. Aquí podemos ver los intervalos en los compactos, medianos y en los grandes. Comparaciones en parejas. Nos dice las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Como podemos ver, todas estas comparten una letra. Dice que si no compartieran una letra son significativamente diferentes. Como la comparten, no son significativamente diferentes. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Dice, las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes de la media del nivel de control. Todas están etiquetadas con la letra A, así que no son significativamente diferentes de la media de control. Esa sería la respuesta de este ejercicio. Aquí vemos un nivel de confianza individual del 98.33. En cuanto a las comparaciones múltiples del EBN, bueno, pues los dos valores P son altos, ninguno es igual de 0.5 ni menos, así que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que dice que las varianzas son iguales. Aquí vemos los compactos, los medianos, los grandes. Entonces, ante la respuesta nos dice, los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. No podremos saber ya que todos son iguales. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Y nos dice, a continuación se listan las cantidades medidas de gas de invernadero emitido por 3 categorías diferentes de automóviles según el conjunto de datos 16 de la PNCB. Las mediciones se expresan en toneladas por año en equivalentes de CO2. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad media de gas de invernadero. Con base en los resultados, parece que el número de cilindros afecta la cantidad de emisiones de gas de invernadero. Recordemos que lo primero que tenemos que hacer, ya nos vamos a militar. Yo aquí ya tengo los datos. Necesitamos hacer esta prueba para ver si las medias son muy diferentes. Si son muy diferentes no podemos hacer el análisis. Prueba de igualdad de varianzas. Aquí la vamos a poner en una columna la respuesta, cilindro de 4, de 6 y de 8. Aceptamos.
Aquí las comparaciones múltiples, el valor P de 0.06 es mayor todavía que 0.05, pero está muy cercano, como podemos ver. Y la prueba del EBN, el valor P es menor que 0.05, así que son dos valores de P alto. Los dos, bueno, uno es menor que 0.05, así que no podemos rechazar la hipótesis nula. Recordemos que la hipótesis nula nos dice, nos vamos a dice un valor pequeño como 0.05 menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias, así que rechazamos y lo que es la igualdad de medias, la hipótesis nula se rechaza con un valor P grande, como no rechaza la hipótesis nula de igualdad, pero entonces si la rechazamos con la prueba del EBN, porque es menor a 0.05. Ahora vamos a hacer la prueba. Nos vamos a estadística, a NOVA, y nos vamos de un solo factor. Aquí le vamos a poner separando el factor en respuestas 4, 6, 8. Aquí en las comparaciones vamos a aplicarle a todas. Aquí en las gráficas la vamos a poner 3 en 1 y aceptamos. Nos van a arrojar unas tablas y nos va a arrojar también el pergamino que vamos a analizar en estos momentos. Aquí podemos ver la gráfica de probabilidad normal versus ajuste, el histograma. La desviación estándar agrupada se utiliza para calcular los intervalos. Aquí podemos ver, nos dice si un intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes es significativamente diferente de la media de control. Como podemos ver, no contienen 0. Es significativamente de la media de control. Entonces, aquí vemos la de 4, 8, 6, 4. Si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Como podemos ver, no contienen 0. Si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Aquí nos vamos a ir al análisis de varianza, donde nos dice, nos habla del valor P, que es menor que 0.05, es 0.00 y a lo mejor otros números, pero el programa solamente nos da 3. Recordamos que si el valor P es menor, vamos a rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias. Entonces nos habla que no hay una igualdad de medias en estos tres valores. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Como podemos ver, no comparten ninguna letra, así que todas son significativamente diferentes. La prueba de Fisher nos dice lo mismo. No comparten una letra, son significativamente diferentes. Ninguna la comparte. Comparaciones múltiples de Binet con control. Dice, las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes de la media del nivel de control. Aquí podemos ver el carro de 8 y 6 cilindros, como no contienen la letra A, entonces son significativamente diferentes de la media del nivel de control.
Con base a los resultados, parece que el número de cilindros afecta la cantidad de emisiones de gas de invernadero. Y la respuesta es sí. Así finalizamos este siguiente ejercicio. Vamos a continuar con el de dos factores. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Ahora con el tema de análisis de variancia de dos factores. Existe una interacción entre dos factores y el efecto de uno de los factores cambia las diferentes categorías del otro factor. El objetivo, bueno, es que con los datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón y un efecto del factor columna. Requisitos. Para cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Los valores muestrales se categorizan en dos factores y todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Y nos vamos a ir entonces con el ejercicio. Son los niveles de colesterol. Nos dice la siguiente tabla lista niveles de colesterol medidos provenientes del conjunto de datos 1 de la PNCB. ¿Se ven afectados los niveles de colesterol por una interacción entre el género y la edad? ¿Se ven afectados los niveles de colesterol por el género? ¿Se ven afectados los niveles de colesterol por la edad? Así que yo aquí en mi mitad ya metí los datos, metí todos los niveles de colesterol, el sexo en hombres y las edades en menos 30, de 30 a 50 y más de 50. Lo primero que vamos a hacer en esto es ver antes del análisis de varianza. Vamos a ver el análisis de las medias. Y metemos estadística, ANOVA y análisis de las medias. Aquí en análisis de las medias, en la respuesta vamos a poner el nivel de colesterol. El factor 1 sería el sexo y el factor 2 serían las edades. Y aquí vamos a aceptar. Y vamos a observar esta gráfica. A continuación, bueno, ya tengo los datos aquí, la verdad lo abrevié. Puse el nivel de colesterol, puse todos los niveles de colesterol, los de hombre y de mujer. Este sería menos de 30, este el rango de 30 a 50 y este más de 50. Lo visualicé así. Yo lo ubico para no escribir todo. Y aquí podemos ver la gráfica de interacción. Podemos ver los puntos cercanos a cero en esta escala de valores límites de control. Como podemos ver, ningún dato está fuera de la variación. La variación es la misma, es similar, no difiere significativamente. Como podemos ver aquí en los efectos principales para el sexo, no hay ninguno tampoco que sobrepase esos límites, tanto el inferior como el superior entre hombres y mujeres. Nada tiene que ver el sexo. Y en cuanto a los efectos principales para la edad, aquí tenemos los de 30 a 50. Estos son los de menos de 30. Y aquí vemos los de más de 50, que son por debajo de la media. Son por debajo de la media, ya los de menos de 30 superiores. Aquí en los del sexo, vemos lo de los hombres, que es superior a la media, y el de las mujeres, que es inferior a la media. En el primero podemos ver el gráfico del análisis de la variación. En esta, los valores de la media de los diferentes factores. Y aquí en la tercera, los efectos principales para la edad. Ahora sí vamos a hacer el análisis de varianza.
Para eso vamos a meternos a estadística, le vamos a poner ANOVA y le vamos a poner aquí en ANOVA balanceado. Si no es la misma cantidad se le podría poner en este modelo lineal general, pero nosotros tenemos el balanceado en respuesta. Le vamos a poner nivel de colesterol. En el modelo le vamos a poner sexo, edad. Que lo va a hacer ANOVA balanceado, sexo, edad. Vamos a poner sexo. Por edad. Balanceado. Sexo, edad y sexo por edad. Vamos a poner aquí en gráficas 4 en 1. Vamos a dar OK. Vamos a aceptar. Aquí en la primera tabla, la gráfica de residuales para el nivel de colesterol, como podemos ver. Solo por aquí sería un punto un poco más fuera de lo normal, como están los otros. Este es el punto, el símbolo de la fila 3. Aquí podemos ver el versus ajustes, el histograma, el versus orden. Vamos a estudiar aquí los datos, como podemos ver. Los factores es el sexo. Tenemos 2 niveles, que es hombre, mujer, la edad. Tenemos 3 niveles, que es de 30 a 50, menos de 30 y más de 50. En cuanto al sexo, vemos los valores de P. En cuanto al sexo, vemos el valor de P, incluso en los dos los vemos superiores a 0.05. Recordemos que si era menor que 0.5 se rechazaba la hipótesis nula, y la hipótesis nula nos decía que había igualdad. Así que rechazamos, no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, y tampoco podemos aceptar la hipótesis alterna. Aquí el resumen de la desviación estándar, la R al cuadrado, el R al cuadrado ajustado. Aquí vemos el porcentaje. Ahora vamos a ver estadística, nos vamos a ir a ANOVA, el intervalo plot. Nos vamos a ir aquí a la gráfica de intervalos. Nos vamos a ir estadística, nos vamos a ANOVA, gráfica de intervalos, gráfica de interacciones. Ok, continuamos con el ejercicio, nos vamos a ir a estadística, y unas herramientas. Vamos a poner gráfica de intervalos. Vamos a poner grupos, variables gráficas. Vamos a aceptar. Aquí podemos ver en la gráfica de intervalos de nivel de colesterol. La desviación estándar individual se utilizaron para calcular los intervalos. Aquí
la edad de 30 a 50, el sexo hombre, a un 95% intervalo de confianza. Aquí podemos ver el límite inferior y superior. Aquí, el grupo de edad mujer es de menor de 30, sexo hombre. Aquí podemos ver más grande el intervalo. Aquí vemos el grupo de edad es más de 50, el sexo en los hombres. De 30 a 50. Ok, vamos a continuar ahora con otra herramienta, ANOVA. Y nos vamos a ir ahora a la gráfica de interacciones. Aquí en la gráfica de interacciones podemos ver que si hay una interacción entre la edad, que es de menos de 30, en esta interacción, a ver, el sexo lo vamos a ver con azul, o de hombre, y el rojo con el de mujer. Aquí podemos ver que hay una interacción en las medias entre la edad, como podemos ver este que es menor de 30 y este que es mayor de 50. Lo vemos más elevados aquí, en el nivel de colesterol. Este es de 30 a 50, menores de 30. Aquí lo podemos ver más de 30. Podemos ver que los hombres en menores de 30 y en mujeres es más bajo. Y así finalizamos este ejercicio.